fragmentada y si también no vemos una disposición por parte del gobierno. Pero Lucio Gutiérrez ha dicho, bueno, desde el comienzo dijo no voy a reconocer la derrota hasta que no haya resultados, en un proceso además de escrutinio muy lento. Si es que se han cambiado las reglas electorales en el país, ahora hay unas juntas intermedias de escrutación que están siendo muy cuestionadas inclusive por los observadores de la OEA porque han desacelerado el proceso para entregar los resultados. El Consejo Nacional Electoral ha pedido una prórroga para entregar los resultados no el próximo martes cuando tenían que ser entregados, sino inclusive después. Entonces hay mucha incertidumbre respecto a la Asamblea Nacional. Lo cual es preocupante. Esa lentitud de alguna manera también empieza a generar más tensiones políticas. Sí, pero yo creo que eso no va a llegar a nada. Yo creo que la oposición no está unida ni tiene la fuerza para llevar a consecuencias mayores esta denuncia de fraude electoral. No creo que haya indicios, según lo han dicho los observadores, de algún fraude hasta ahora. Pero si se siguen demorando, obviamente podría derivar en un cuestionamiento mayor. Porque lo que está tratando de argumentar Lucio Gutiérrez es que de todas maneras le habrían arrebatado el derecho de ir a esa segunda vuelta, pero en realidad hay una distancia muy grande. Es una distancia muy grande y esto es algo que tal vez en la prensa internacional no se reporta por razones de espacio, pero anteriormente en Ecuador se necesitaba 51% más 20 puntos de diferencia con el opositor más cercano, y ahora bajo las nuevas reglas es solo 40% y 10 puntos de porcentaje con el opositor más cercano. Es primera vez que hay requisitos tan bajos para no tener una segunda vuelta. Y eso justifica o explica mejor el hecho de que es la primera vez en 33 años que alguien gana en primera vuelta. Exacto, eso es una acotación que se debería agregar a esa aseveración. Ajá. El Consejo Nacional Electoral en sí mismo está bajo crítica su gestión en las elecciones, o cuál ha sido la opinión de los observadores frente al proceso. La prensa nacional en general, los principales periódicos han sido muy críticos del papel del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral ha dialogado con autoridades de alto rango del gobierno para negociar si se deben permitir o no las publicaciones oficiales del Estado durante tiempos de campaña. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, las autoridades más altas tenían reuniones a puerta cerrada con las autoridades más altas del gobierno para decidir si se permitía o no la publicación oficial fuera de presupuesto de campaña, cosa que no estuvo a la disposición de los demás candidatos durante esta campaña. Ha tenido un papel muy cuestionado. Ayer tuvo una reunión el ministro coordinador de la política, Ricardo Patiño, tuvo una reunión de 2 horas a puertas cerradas con la principal autoridad del Consejo Nacional Electoral, y todo ese tipo de cosas, bueno, no se ven bien, ¿no? Y se han sido muy criticadas en la prensa nacional. Pero ¿podría uno decir que este proceso posterior a la constituyente y a la reelección del presidente Correa va a llevar a Ecuador hacia una nueva senda, quizá en busca de la estabilidad institucional, o va a suceder como en Bolivia, que ha llevado al país a la división? ¿Cuál es un poco la hipótesis? Bueno, yo creo que el país hoy está muy polarizado, más de lo que ha estado en los últimos 10 años, diría yo. Ahí el país está totalmente polarizado en base a una tesis, que es la tesis presentada por Alianza País, y yo creo que esto se presta para una inestabilidad que podría derivar en inestabilidad económica, que gracias al dólar que tenemos no está enlazada la política ecuatoriana con la economía ecuatoriana, y eso podría entrar en cuestión si es que se continúa polarizando el país de esta manera. Yo no creo que va a haber una estabilidad institucional si el proceso incluyó la disolución del Congreso. Además, el presidente anunció que si no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, que se va a constituir ahora, que él va a utilizar la disposición de la Constitución para disolver el Congreso y llamar nuevamente a otras elecciones. Pero quizá va a obtener la mayoría. Sí, pero no puede haber una inestabilidad institucional en un país que tiene procesos electorales cada 6 o 7 meses, o por lo menos uno al año, y cada año se vuelve a hacer un referéndum en base al presidente, y tampoco puede haber estabilidad institucional, yo creo, en un país en un proceso donde todo empezó por disolver las
instituciones establecidas. Bueno, pero tampoco hay que desconocer que hay medio país que cree en el proyecto y que se siente por primera vez en mucho tiempo representado en términos de, por lo menos, de sus intereses de atención a lo social. Yo no desconozco que se sienten representados y que lo apoyan en lo absoluto. Eso hay que reconocerlo. Yo lo que pienso es que no simplemente porque la mayoría lo apoya significa que es algo que va a generar estabilidad institucional. Pues un poco la esperanza de la región, de Colombia, los vecinos, es que venga un periodo de estabilidad. No, es nuestra esperanza también. Yo como ecuatoriana yo quiero que mi país sea estable también, pero a lo que yo voy es que no creo que se presta para eso. Pues a pesar de las reiteradas denuncias verbales, como usted dice, sobre fraude formuladas por el expresidente Lucio Gutiérrez, ninguna queja formal ha sido interpuesta ante las autoridades competentes. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simón, reconoció que el 30% de las actas de escrutinio tiene problemas de errores numéricos, pero aseguró que son fallas de forma que no tienen que ver con fraude. Ya veremos en qué termina todo esto y si marchan hacia la estabilidad. Gabriela, gracias por estar en Foro Interamericano.